Aleluya. Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, queremos pedirte en esta mañana tu Espíritu pueda moverse en este lugar. Señor amado, que tú puedas llevarnos, Señor, a poder profundizar y bucear en tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda sanarnos, pueda restaurarnos, pueda revigorarnos, Señor, en la medida en la que consideramos el texto bíblico. Señor, yo quiero rogarte la llenura de tu Espíritu Santo. Quiero pedírtela sobre mí y quiero pedírtela sobre tu iglesia, sobre cada uno de nosotros, Padre. Que tu Espíritu, el mismo que se movía sobre la faz de las aguas al principio, pueda moverse también en esta mañana en medio de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, hacemos mención hoy especial a nuestra hermana en la fe, Tatiana, la esposa de Daniel Tester, que ya partió a la presencia del Señor. Ya está con nuestro amado Salvador. Ayer partió con el Señor y estamos gozosos por ella, gozosos porque ella sabemos que está con Cristo y que ha descansado. Después de tanto tiempo de quebranto por la enfermedad, de tanto dolor, sabemos que ella ya está con el Señor. Pero también nuestro corazón, también nuestro corazón está con el marido y con los hijos que se quedan, que están aquí, son todavía bien jóvenes y el sufrimiento es grande. Así que oramos por ellos para que el Señor pueda llenarles de ese consuelo que sobrepasa todo entendimiento, que solamente puede venir por Cristo. Dani escribió un mensajito esta mañana a varios en el que citaba el Salmo 23 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es verdad, el Señor está con nosotros, así que vamos a recordar de ellos. Decías hoy a las 7, en el Teatro de Armilla va a ser el culto de despedida. Hoy a las 7, Teatro de Armilla, que sepáis, va a haber un culto de despedida y gratitud al Señor por la vida de Tatiana. Así que bueno, recordamos eso. Hermanos, ¿cuál es la disposición de espíritu necesaria para el aprendizaje en la senda del sufrimiento? En otras palabras, ¿cómo podemos aprender en el quebranto? O mejor aún, ¿cómo no desperdiciar nuestro dolor? ¿Cómo no desperdiciar nuestro dolor? Esta es la pregunta que con la ayuda del Señor deseo responder en este sermón. Y esta es una pregunta por demás importante, porque si bien Dios no nos priva o no priva a ninguno de sus hijos de la escuela de la tribulación, lo cierto es que no todos sacan de ella el mismo provecho. Para unos el quebranto es el suelo fértil en el que florecen las más bellas virtudes. Para otros no sirve más que de freno que les impide caer en los peores vicios. Para algunos es esa tierra en la cual el carácter de Cristo es forjado y para otros es un tipo de cadena que sencillamente les priva de no apartarse de Dios. Y me parece que la diferencia entre ambos radica principalmente en la disposición de corazón ante lo que el apóstol Pedro llama la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Este es el modo en el que el apóstol Pedro hace referencia a un padre que no es débil a la hora de corregir a sus hijos. Un padre que está determinado a forjar en nosotros su carácter con férrea disciplina. Con férrea disciplina. Así que para meditar en este tema, que es de este lado de la eternidad uno de los temas más importantes para el crecimiento de la vida cristiana, quiero animarte y quiero invitarte a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5. Voy a ir a un viejo amigo, versículos 6 al 11. Este es un viejo amigo para mí. Es un amigo que me acompaña
de día y de noche en mi peregrinar. Y aunque, por cierto, he predicado ya algunas veces de este texto, os aseguro hoy vendrá como palabra nueva al alma de su iglesia. Dice así la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oh hermanos, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es la disposición necesaria de espíritu para el aprendizaje según estos versículos? 3 puntos importantes. El primero de ellos, bien sencillo: humillarnos delante de Dios, versículos 6 al 7. Segundo punto, resistir al diablo, versículos 8 al 9. Tercer punto, esperar en Dios, versículos 10 al 11. Así que esas son las 3 palabras importantes para que te quedes con el sermón de esta mañana. El primero es humíllate. El segundo es resiste. El tercero es espera. Humíllate, resiste y espera. Sí, vamos a empezar por el primero, donde el apóstol Pedro empieza, versículo 6, diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí empezamos. Lo primero que nos advierte Pedro es a que tengamos una actitud dócil ante el proceder divino. Hemos de reconocer que muy por encima de todas las causas secundarias que operan en nuestro sufrimiento, en la senda de la obediencia, sean circunstancias diversas que vivimos como enfermedades, dolencias, accidentes, las acciones de terceros que nos afectan, la actividad satánica continua en la vida del creyente, nuestras propias decisiones, a veces mejores o peores, pero muy por encima de toda esa realidad, nos dice Pedro, está la mano poderosa de Dios. En otras palabras, se encuentra la providencia de Dios en el peregrinar del creyente. Y el apóstol nos llama a tener una disposición humilde ante aquello que Él ordena en nuestras vidas. ¿En qué consiste esta actitud humilde de cara al proceder divino? Pues nada, esta aceptación del proceder divino evita 2 cosas importantes. La primera de ellas es una rebelión abierta de que se enfrenta a Dios, diciéndole básicamente: yo no acepto lo que tú haces en mi vida. Yo no lo quiero. Yo no estoy dispuesto a pasar por esa criba. Yo no quiero ir por ahí. Hermano, quiero decirte algo. Si tú eres un verdadero creyente, duele mucho más dar coces contra el aguijón que aceptar con docilidad el yugo de Cristo. Sí, si tú has entrado esta mañana diciendo yo no quiero, con una rebelión abierta, yo quiero decirte, ese es un camino de bancarrota. Entre otras palabras, porque la mano del Padre es poderosa, no es débil. Dije antes, con actitud y disposición férrea, Él está dispuesto a forjar en ti el carácter de Cristo y no te privará de todo lo necesario para llevarte al fin que Él se ha propuesto. Por lo tanto, no luches con Dios. No luches con Dios. Abraza aquello que Él ordena en tu vida. Hermano, este humillarse implica en una primera instancia evitar la rebelión abierta de aquel que se enfrenta directamente a Dios. Es una absoluta locura ir por ahí. Pero también la rebelión encubierta del que desespera. Hermano, el desespero también es una forma de huida. El desespero también es una forma de orgullo y de rebelión.
Hermanos, la desesperación es una forma insensata de intentar huir del ordenamiento divino. ¿Por qué dices, alma mía, huye cual ave? Escapa a las sendas del desespero, no funciona. El cristiano es llamado a evitar tanto el orgullo como el desespero. Hemos de aceptar con humildad la providencia de Dios, aunque en muchas ocasiones su ceño sea un ceño fruncido. Esta humildad, a su vez, se caracteriza, y tomad nota de esto, por abrazar la debilidad y la vergüenza que se hacen evidentes en nuestro quebranto. Hermanos, siempre que Dios trae quebranto, se hace evidente una medida de debilidad, de vergüenza, de humillación en la vida del creyente. Bueno, humillaos, en otras palabras, abraza esa realidad, asúmela, pero hazlo con esperanza. Con esperanza. Con esperanza. ¿Por qué con esperanza? Bueno, porque Él te exaltará cuando fuere tiempo. Porque Él te exaltará cuando fuere tiempo. El apóstol Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ahora sigue diciendo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Notad que a nosotros nos corresponde humillarnos y a Dios exaltarnos. ¿Veis? A nosotros nos corresponde humillarnos y a Dios le corresponde, es prerrogativa divina, es obra de Dios, es lo que Él hace. Él nos exalta. Él es aquel que nos levanta. Hermanos, ¿no es esta una doctrina contraria a la doctrina del mundo? El mundo predica lo opuesto. Exáltate y humilla a todos los demás. Y Dios predica, humíllate y yo te exaltaré. Abraza el quebranto, abraza la humillación, abraza mis tratos y yo me encargaré de vindicar tu causa y demostrar en mí tu gloria. Y hermanos, cuando Dios se exalta, cuando Dios se exalta, Él lo hace con una gloria sin parangón, porque Él nos viste de su gloria. No hay rey en la faz de la tierra que haya sido exaltado como lo será el más pequeño de los hijos de Dios. Dios es aquel que se encarga de exaltarnos. Y esta dinámica de humillarnos para que Dios nos exalte es la síntesis de la vida cristiana. Es aquello en lo que consiste el verdadero cristianismo. Jesús lo dice una y otra vez, solamente para citar un texto. Lucas capítulo 14, versículo 11, dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Es un absoluto no solo de la vida cristiana, es de la vida humana, del ser humano, de cómo Dios ha ordenado su creación. Cualquiera que se enaltece será humillado. Pero sigue diciendo, y el que se humilla será exaltado. El Señor va a vindicar la causa de su pueblo. ¿Pero cuándo? Bueno, cuando fuere tiempo. Hermanos, cuando fuere tiempo, Dios nos exaltará a su tiempo. Ahora, ¿cuál es ese tiempo? ¿Cuándo será eso? Hermanos, esa es la pregunta del millón, ¿no es verdad? Esa es la pregunta que todo creyente querría responder. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vendrás a vindicar mi causa? Hermano, me parece a mí que esta es uno de los misterios más grandes de la vida cristiana y de la Escritura. Este es un tiempo oculto. Este es un tiempo que tú y yo no sabemos. Este es un tiempo que solo Dios conoce. El tiempo que Él ha determinado para el sufrimiento del santo y el tiempo que Él ha determinado para exaltarle es algo que solamente Él sabe, nosotros no lo sabemos. No lo supo Abraham, no lo supo Moisés, no lo supo David. Todos ellos tuvieron que esperar. Abraham esperó 20 años hasta que recibió la promesa. Moisés 40 años cuidando las ovejas de su suegro. David 16 años huyendo de la persecución de Saúl. Hermano, cuando fuere tiempo. ¿Sabéis? Tal vez una de las verdades más difíciles de aprender en la vida cristiana es que es Dios el que moldea nuestros tiempos. No somos nosotros. Si en alguna medida, lo que sí podemos saber es que si en alguna medida hemos de ser exaltados de este lado de la eternidad, cosa que por cierto es harto peligroso,
será cuando sea para nuestro bien y no para nuestro mal. Él lo hará cuando se haga evidente que es su gloria la que aparece y no la nuestra. Pero la exaltación final, aquella que es para siempre, aquella en la que Él mostrará su gloria y plenitud para el asombro de las naciones, tendrá lugar cuando el árbol esté maduro y el fruto esté preparado para la siega. Por lo tanto, no nos apresuremos, aprendamos a esperar en Él y tomemos buen consejo del autor de Hebreos cuando nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, hermanos, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, el Señor tiene sus tiempos para tu vida. Humíllate bajo su mano y aprende a esperar en Él. Si me preguntáis para mí qué es lo más difícil de hacer en la vida cristiana, yo os diría absolutamente, estoy seguro que es eso. Yo soy el creyente microondas. Yo soy aquel que quiere plantar hoy la semilla y mañana ver el manzano lleno de manzanas. Si algo caracteriza mi vida es la impaciencia y el Señor, oh hermanos, cuánto ha tenido que tratar conmigo para enseñarme que es Él y no yo el que moldea los tiempos. Y preguntarle a mi esposa, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿De qué modo? Sigue diciendo el apóstol Pedro. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, sabemos que estamos en el fuego de la prueba cuando dejamos de pensar, oh, esto es una prueba. Dios está actuando en mi vida y es para mi bien. Quiero decirte algo, mientras tú todavía razonas diciendo, oh, esto es una prueba, bien, viene la mano del Señor, esto es para mi bien, excelente. Lo único que tengo que hacer es esperar, Dios sacará algo de bueno de todo esto. Quiero decirte, mientras logras pensar de ese modo, todavía no estás en la prueba. No ha llegado. La prueba llega cuando tú dices, ¿qué narices está pasando? No lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo. Esto duele mucho. ¿Dónde estás, Dios? ¿Eres tú real o es todo esto una ilusión? ¿Dónde está mi alma? Te conozco. Oh, hermano, ahí es cuando empezó la prueba. ¿Sabes por qué? Porque en efecto el propósito de la prueba es poner de manifiesto las grietas del alma. Por eso Dios las trae. Dios quiere, mediante la prueba, promover una medida de ansiedad que pone en evidencia de que el trato está actuando en el alma y que la está empujando a un lugar de fe donde ella antes no estaba. Por eso Pedro dice, echando vuestra ansiedad sobre Él. Él no dice, bueno, y si os sentís ansioso, que no. Que Él da por hecho que cuando la prueba de verdad llegue y opere, las grietas del alma aparecerán y la expresión afectiva de la grieta del alma es la ansiedad. Es una medida de ansiedad que se hace evidente cuando los fundamentos de la fe están siendo probados en el corazón. Hermanos, esto ocurre como cuando llueve fuerte. Esta semana pasada llovió muchísimo aquí en Granada y aquí en la iglesia hemos tenido 2 o 3 goteras. Diaconía ha tenido que estar trabajando intensamente en esas goteras. Pregunta, ¿el desperfecto en el tejado estaba antes de la lluvia, sí o no? Sí, pero ¿se veía? Oh, no, hermanos, hizo falta una buena cantidad de agua para que el desperfecto aparezca. Bueno, hermanos, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él trae una medida de presión significativa para que el desperfecto aparezca. Y el desperfecto que aparece se manifiesta afectivamente en el alma como una medida de ansiedad. Como una medida de ansiedad. Y lo que hacemos con esa ansiedad demuestra la humildad o la falta de humildad de nuestro corazón. Y aquí está la clave.
Mira qué interesante la conexión del texto entre los versículos 6 y el versículo 7. Humillaos echando. Humillaos echando. ¿De qué manera me humillo? Bajo la poderosa mano de Dios que está tratando con mi vida mediante esta circunstancia. Bueno, cuando aparece la ansiedad, la echas delante de Él. Eso es lo que dice Pedro. No es difícil de entender. La actitud, bueno, difícil es de hacer. Eso es otra cosa. La actitud humilde de espíritu se caracteriza por reconocer y aceptar con resignación las grietas del alma, para llevarlas con sencillez delante del Padre, ya sean ellas temores, incredulidades, pecados, debilidades o todo tipo de grietas que aparezcan en el corazón, porque aparecerán. De modo que cuando la grieta del alma aparece, ya sea ella pecaminosa o de índole de debilidad o temor o quebranto, en vez de justificarnos, autoengañarnos, rebelarnos o evadir de ellas comiendo chocolate o viendo Netflix, en vez de acudir o de movernos de ese modo, las llevamos con humildad a nuestro Padre Celestial. Vamos con ellas a Él. Hermano, cuando el Señor a mí me pone bajo presión y aparece mi pecado, muchas veces la primera reacción de mi corazón es querer justificarlo o enfadarme con Él. Es orgullo, es puro orgullo, cochino orgullo. Lo que debería hacer si quiero crecer, si quiero madurar, es rápidamente cogerlo del cuello y decirle, te he pillado. Oh, no te veía, pero ahora que vino esta presión a mi vida, has aparecido sin vergüenza. Oh, viejo Pedro, ¿cómo sigues estando ahí? Más presente de lo que jamás podría yo ni siquiera imaginar. Ven para aquí que te llevo a mi Padre. Oh, Él te pondrá ahí y te dará y te matará y me hará más santo. Oh, hermano, eso es lo que hay que hacer. Echar la ansiedad sobre Él. Llevarla hacia Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, esas grietas del alma que aparecen bajo presión son una sorpresa para nosotros, pero no para Él. Él sabe que están ahí. Él no nos pone en esas circunstancias para Él darse cuenta de lo que hay en nosotros. Vaya, mi hijo ha actuado de ese modo, pero es que no me lo imaginaba. Menos mal que puse esa presión en su vida y ahora le conozco de verdad, hermanos. Eso no sería Dios, sería un ídolo, un Dios de pacotilla. Dios nos conoce. La palabra aún no salió de la boca y Él ya la sabe. Él discierne lo más profundo del corazón. Delante de Él estamos desnudos. Es que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos pone en esas circunstancias para que nosotros nos podamos conocer, para que interactuemos con Él y crezcamos, para que podamos llevar a Él aquello que vemos cuando Él lo pone de manifiesto. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero a veces con orgullo nos apartamos de Él cuando eso ocurre en vez de acudir a Él y no crecemos. Y desperdiciamos el sufrimiento porque la disposición de espíritu no es la correcta, porque no hemos aprendido a humillarnos echando cuando aparece. ¿Por qué? Pues nada, eso, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es el cuidado del Padre Celestial sobre la vida de sus hijos? ¿Cuál es? Oh, hermanos, Mateo 10, 29 al 31 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas. Nada, no temiré. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Oh, hermano, en Cristo y por gracia eterna, el valor de cada uno de sus hijos es infinito a los ojos del Padre. Claro que Él tiene cuidado de los suyos, pero Él quiere santificarnos y Él quiere que acudamos a Él. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Pero claro, tenemos que estar bien vestidos para estar en el reino y para sentarnos a la mesa del rey, y eso es lo que Él está haciendo. A través de muchos quebrantos y aflicciones, Él nos está preparando para ir con el ropaje que corresponde a la mesa del Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, lo primero que el Señor nos dice es humillaos delante de mí. ¿Cómo? Echando toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, a mí me encantaría que tú guardases este primer punto en tu corazón y que el Espíritu Santo en esta mañana te lo metiese dentro con fuego, porque si aprendieses esta verdad, no te imaginas lo rápido que correrías en la vida cristiana, lo mucho que madurarías en la fe. Hermanos, a mí me entristece ver a creyentes que sufriendo después de 10 o 20 años, tan poco crecen. Y me pregunto, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué les pasa? No han aprendido a hacer esto. No han aprendido a humillarse echando la ansiedad sobre Él. Cuando Él permite que esas cosas afloren en el corazón, no son rápidos para acudir al Padre y llevarlas a su santa presencia. Pero lo que nos dice aquí el apóstol Pedro es lo primero que tienes que hacer, la disposición de espíritu correcta bajo el sufrimiento, es humíllate delante de lo que yo ordeno en tu vida, echando sobre mí las ansiedades que aparecen cuando las grietas del alma se hacen presentes. Hazlo, no dejes de hacerlo una y otra vez, pero no es lo único que tienes que hacer. Porque no solamente Dios está actuando en medio a tu quebranto. Versículo 8 sigue diciendo, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De modo que hay una acción singular de Satanás en medio a nuestra tribulación, y la imagen que utiliza aquí Pedro es elocuente. El diablo nos quiere devorar, Él quiere alimentarse con nosotros, Él quiere comernos, Él quiere hacernos suyos, Él quiere impartirnos y hacernos parte de esa maldad que le caracteriza, de ese carácter antagónico al Padre que es propio suyo. Él quiere comerte en medio de esa realidad, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor. Él está como un león rodeando para comerte, para comerte. ¿Cómo lo hace el diablo? Oh, creyentes aquí, versados en la fe, lo saben. Él nos tienta respecto a la benevolencia y la sabiduría de Dios en su modo de proceder. ¿Piensas que un Padre amoroso te permitiría pasar por ahí? ¿Te permitiría vivir lo que estás viviendo? ¿Qué sentido tiene todo ese dolor? Un Dios bueno jamás actuaría así. Un Padre amoroso no permitiría eso en tu vida. Y dado el silencio del cielo, el poder de su tentación es agresivo. Pero además Él viene a condenarnos de nuestros muchos pecados en la noche oscura. Todo aquello que nos aqueja, la culpa, la autoconmiseración que nos encierra dentro de nosotros mismos. Hermanos, solamente el que haya experimentado esta clase de tentación sabe la potencia con la que puede venir al alma del creyente. Como leones que rugen con violencia. Viene en forma de desespero, de tristeza, de condenación, de temor. Queriendo llevarnos a la incredulidad, al desaliento, al enfado, a la rabia, a la rebelión. El diablo está detrás de todo eso. Pero ¿cómo vencer al diablo? ¿Cómo ser un matador de leones? Un cazador de leones. ¿De qué manera? Bueno, nos lo va a decir aquí Pedro de manera muy potente en el versículo 9. Y el versículo 9 es poderoso. Evidentemente, en primer lugar, solamente decir, tú no vencerás al diablo si antes no te humillas delante de Dios. Así que el primer paso es humíllate delante de Dios. Mientras no lo hagas, eres carne de cañón del diablo. Lo primero que tienes que hacer es aceptar los tratos divinos sobre tu vida, en humildad, eso es lo primero. Pero luego, sigue diciendo el versículo 9, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Muy interesante aquí, la palabra resistencia es bien potente, bien poderosa. La idea es la de mantener tu posición en el campo de batalla, como cuando estás en la cima de la montaña, arrecia el combate, las tienes todas para perder, puede que caiga tu ejército, pero Dios te dice, aguanta, si mueres, muere de pie, pero no huyas, permanece, resiste, aguanta el embiste, va a ser fuerte, pero solamente permanece. No te muevas de ahí. Oh, hermanos, a veces casi eso es lo único que podemos hacer, ¿no es verdad? Mantenernos. ¿Pero de qué manera? Pues nada, resistir firmes en dos cosas importantes. La primera es la fe y la segunda es la comunión de los santos. Es la iglesia del Señor. La primera es la fe, pero cuando Pedro nos dice resistir firmes en la fe, no está hablando de la fe subjetiva del creyente. No está diciendo, créele mucho a Dios en ese momento. Como si, hey, ponle fe, ponle fe. No, el Señor está conmigo, el Señor está... No está hablando de eso. En efecto, si fuese así, serían malas noticias, ¿no es verdad? No, Él está hablando de la doctrina de la fe, del cuerpo de la fe, de la verdad en la cual descansa nuestra fe. En otras palabras, Él está hablando de la palabra objetiva de Dios, de lo que Dios ha hablado como contenido de la fe cristiana. Hermano, de manera más sencilla, resiste firme en la palabra de Dios, la cual es el objeto de la fe, el lugar donde la fe descansa. Mantente firme en lo que está escrito, en lo que está escrito. Hermano, evidentemente esta es una de las armas que peor tendemos a utilizar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde hay un auge de la emoción, un auge del subjetivismo, y básicamente en medio de la tormenta lo que te va a sostener no es lo que tú sientas o dejas de sentir, lo que te vas a sostener es lo que está escrito. Escrito está, escrito está. Lo vemos en Jesús cuando está en el desierto y cuando es tentado por Satanás. Él tenía hambre, tenía sed y Satanás viene a tentarle para buscar su voluntad y no la del Padre. Y Jesús una y otra vez responde a la tentación del diablo diciendo, iglesia, escrito está. Oh, hermano, tenías que haberlo dicho fuerte y con fe. Escrito está. Escrito está. Mi Padre lo ha dicho. Y porque mi Padre lo ha dicho, lo sienta más o lo sienta menos, lo perciba más o lo perciba menos, lo vea más o menos, escrito está. Y eso es lo que sostiene al creyente en medio a los ataques del diablo. Es esa fe objetiva y consumada de lo que Dios en Cristo nos ha dicho. Lo primero es esa verdad que nos sostiene. Pero lo segundo es la comunión de los santos, es la iglesia. Me encanta este movimiento aquí del apóstol Pedro, parece un movimiento, es un movimiento precioso y muy creyente, muy de la práctica cristiana, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tengo una mala noticia para ti, tu sufrimiento no te hace especial. ¡Ay, qué desánimo! De verdad, pensé que esto me daba cierta singularidad, hacía de mí alguien único y diferente. No, la verdad es que no todos los creyentes alrededor del mundo pasan por lo que estás pasando, amigo. Es verdad, de maneras diferentes, sí, pero es lo mismo. Porque el Padre está forjando el carácter de Cristo en cada uno de ellos. De modo que también eso te arranca la idea de que, bueno, yo sí tengo justificativas para vivir en este tipo de rebelión delante de Dios, porque nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Oh, es mentira, mira lo que dice Pedro, todos lo saben. Vaya, qué chasco de justificativa acaba de caerse. No es pecado, lo que estás haciendo es pecar. Hermano, pero en términos positivos, esta idea de que los santos viven el mismo sufrimiento que nosotros vivimos hace que no haya ningún lugar más consolador y terapéutico en la faz de la tierra que la iglesia. Es el lugar donde tú puedes acercarte a creyentes y compartir, abrir el corazón, decir lo que estás viviendo, las luchas que tienes, los pecados con los que estás experimentando y ser pastoreado, consolado, fortalecido cuando con humildad operas de este modo. Tal vez algunos de los que estáis aquí no experimentáis los consuelos de Cristo porque todavía no tenéis ni idea de lo que es ser iglesia de manera plena y profunda. Y os perdéis muchas de las riquezas de Cristo,
de los consuelos de Cristo, de la santificación de Cristo, del crecimiento de Cristo, por vuestro orgullo delante de Dios y que se refleja delante de su pueblo. Pero el apóstol Pedro nos dice, el enemigo es fuerte. No vas a poder combatir contra él ni vencerle si no estás arraigado en la verdad objetiva de la Sagrada Escritura y si no tienes comunión con tus hermanos, si no estás compartiendo con ellos, si no eres vulnerable de cara a ellos, si no estás experimentando esa comunión de aquellos que andan en luz, según el apóstol Juan en 1 de Juan. ¿Sabéis lo que hacen los leones para cazar, no? Las leonas tienden a apartar a uno del grupo para ir a por él. El diablo hace lo mismo. Esto se me está cayendo. Es un misterio. Solo puede ser el enemigo. Pero hermanos, humillaos delante de Dios, es lo primero. Lo segundo es resiste al diablo. En tercer lugar, vemos la obra de Dios en la vida de aquellos que tienen una disposición correcta de espíritu. Avanzando al tercer punto. Si os dais cuenta, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y aprendemos a vivir el trato que Él tiene para nuestras vidas, pero aprendemos además a resistir a Satanás mediante la verdad objetiva de su palabra y en la dócil comunión de los santos, Dios está operando algo muy precioso en nuestras vidas. Y con eso termina el apóstol Pedro en los versículos 10 y 11. Donde empieza diciendo, y ahora mirad esto, mirad esta frase, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, en esta sola frase, tenemos el principio y el fin de toda tribulación. El principio y fin de todo sufrimiento en la vida cristiana. El principio y fin de todo quebranto en la vida del creyente. El principio de todo quebranto y tribulación es la gracia de Dios. Y el fin es la gloria de nuestro llamamiento. Hermano, Dios, en su misericordia y en su gracia, nos otorga una medida de sufrimiento que tiene como fin llevarnos a esa gloria eterna que Cristo en la cruz conquistó a nuestro favor. Bendito sea su santo nombre. Por eso Santiago nos llama a abrazarlo con gozo, sabiendo que el fin es un fin de gloria. ¿Por qué? Porque en esa dinámica, en ese trato, en ese quebranto, Dios está haciendo en nuestras vidas algunas cosas que solamente Él puede hacer, que no lo puede hacer nadie más en la faz de la tierra, que no podemos hacerlo mediante la autoayuda, ni buscando a un psicólogo, ni siquiera el pastor de la iglesia lo puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y el apóstol Pedro nos habla de lo que Dios hace en medio al quebranto a través de 4 palabras bien poderosas. Él habla de perfeccionar, Él habla de afirmar, Él habla de fortalecer, Él habla de establecer. Y yo quiero que nos detengamos brevemente en cada una de ellas. La primera de ellas es perfeccionar. Él mismo os perfeccione. Hermanos, la palabrita perfeccionar aquí es restaurar, es arreglar lo que está roto. Es la misma palabra que en Marcos capítulo 1, versículo 19, se utiliza para hablar de remendar las redes. Después de una noche intensa de pesca, bajo la presión del agua, la red sale del mar y es llevada a la orilla, y en aquel lugar se ven todos los desperfectos de haber estado bajo presión la noche entera, y es el momento en el cual hay que remendar las redes, hay que perfeccionarlas. Por lo tanto, lo primero que Dios hace en medio a la aflicción, cuando tenemos una disposición de espíritu correcta, es remendar las redes, es ver aquellos lugares donde apareció las grietas, ir a poner allí el parche, aunque Dios no pone parches, Él lo arregla bien arreglado.
Por lo tanto, todo lo que antes era ira, ahora pasa a ser mansedumbre. Todo aquello que antes era ansiedad y temor, ahora pasa a ser confianza y paz. Todo aquello que antes era egoísmo, ahora pasa a ser un amor sincero. Todo aquello que antes era cobardía, ahora empieza a ser restaurado para ser valentía y vigor. Y el Señor empieza a perfeccionar en nosotros la belleza del carácter de Cristo. Eso es lo que Él quiere hacer en ti. Eso es lo que tú más necesitas. Eso es lo que yo más necesito. Eso es lo que tu cónyuge más necesita en ti. Es lo que la iglesia y este mundo necesita realmente. Que seamos perfeccionados en el carácter de Jesús. Eso es lo que permanece para siempre. Hermanos, si hay solamente una oración en la vida cristiana que tú podrías hacer delante del Padre, una sola. La oración que tendrías que hacer sería: hazme más como Jesús, hazme más como Cristo. Porque si tú hicieras esa oración y el Padre te la respondería, tú tendrías todas las riquezas del mundo. Que Él los perfeccione. Es algo que Dios hace, Él nos perfecciona. Lo segundo que Dios hace en medio a la tribulación y a la presión es afirmarnos. La palabrita aquí, afirmar, significa direccionar con firmeza en una dirección, en la dirección correcta. Es la misma palabra que Lucas capítulo 9, versículo 51 utiliza cuando se nos dice que Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén, cuando Él iba en efecto a morir en la cruz. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Uno de los grandes logros del sufrimiento es concentrarnos en aquello que verdaderamente importa, en aquello por lo que vale la pena vivir. Mientras no hay sufrimientos en tu vida, tú malgastas tu tiempo viendo telenovelas. Pero ni bien te dicen tienes una enfermedad importante o algo grave ocurre en la familia, te quitas de tonterías. Cierta ocasión iba en un coche y un joven iba conduciendo y me mira y me dice, no sé por qué, pero me dice: wow, el otro día estaba pensando, si me dijeran que tengo cáncer y tengo solamente un mes de vida, wow, cuántas cosas no cambiarían en mi vida. Te digo que varias. Y hermano, en ese momento le miré perplejo y le dices: ¿y por qué no la cambias ya? ¿Es que eres loco? ¿Qué piensas de tu vida? No tienes ni idea de cuánto tiempo tienes por delante, pero sabes, es el autoengaño en el cual estamos tan inmiscuidos, tan metidos, que el sufrimiento viene a afirmarnos, a quitarnos de eso y a ponernos en la dirección correcta para vivir, para aquello que de verdad vale la pena vivir. En el quebranto somos perfeccionados, en el quebranto somos afirmados. Oh, pero en el quebranto somos también fortalecidos. Tercera palabra que utiliza aquí Pedro es: os fortalezca, Él os meta fuerzas. La idea ahí es: os meta fuerzas. Pero para mí este es uno de los puntos más antiintuitivos de toda la narrativa, de todo el pensamiento aquí de Pedro. ¿Cómo que fortalezca? Hermanos, lo cierto es que en medio al quebranto lo más que experimento es mi debilidad. Esa es la verdad. Eso es lo cierto. Me siento profundamente débil. En medio de esas circunstancias es cuando Dios hace que aparezca realmente mis limitaciones, mi torpeza, mi pecado, mi incapacidad de responder a las demandas divinas. Mi debilidad se hace evidente cuando Dios permite que una determinada presión opere sobre mí. Él sabe solo cuánto tiene que poner para que eso ocurra y me siento entonces profundamente débil. Pero fijaos qué cosa dice Pedro aquí. Es ahí, es en ese acto, es en esa realidad en la que Él te está fortaleciendo. En la que Él te está haciendo más fuerte. Y hermanos, esto me lleva a pensar en lo que dice el apóstol Pablo. Cuando Dios le regala un aguijón, una medida de sufrimiento, ¿sería físico, sería emocional, sería relacional? No tengo idea. Creo que no se dice para que queden abiertos y se aplique a ti y a mí. Pero Pablo dice que aquel aguijón le hacía sentir su debilidad.
De manera tan aguda que él clama hasta 3 veces diciéndole, Padre, quítalo de mí, porque me entorpece. Yo creo que Pablo, siendo Pablo, no le pedía quítame el aguijón porque él quería estar relajado. Yo creo que él pensaba, esto entorpece mi caminar contigo, mi correr contigo. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Porque ¿sabes qué ocurre? Te voy a explicar cómo funcionan las cosas en la vida cristiana. Te voy a explicar cómo funciona esto. Esto no se trata de Pablo. No se trata del conocimiento de Pablo, de las experiencias de Pablo. No se trata del poder, de la unción del Espíritu Santo que caracteriza a Pablo. Ciertamente todo eso es ciertísimo. No se trata ni de la humildad de Pablo, ni de la virtud de Pablo. Es que no se trata de Pablo. En efecto, Pablo, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vaya, dijo Pablo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que en mí se perfeccione el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no es mi poder, que no es nada, es el poder de Cristo en mí. Que Él te fortalezca, que Él te haga fuerte en medio de tu debilidad, que Él te muestre su gloria en ese lugar. Por lo tanto, en medio del quebranto nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y finalmente nos establece. El Señor, en medio al sufrimiento, nos establece. Aquí la idea es la de poner un fundamento estable, la de poner un fundamento que no será movido. La palabra griega que aquí utiliza el apóstol Pedro, y me cuesta no pensar que él tenía este versículo en mente, porque Pedro escuchó este sermón de Jesús, pero en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, versículo 25, cuando Jesús habla de aquel que edificó su casa sobre la roca, él dice que descendió lluvia. Oh, las lluvias vienen. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, bendito sea el nombre del Señor. Y no cayó. El matrimonio no cayó. Los hijos no cayeron. La iglesia no cayó. El santo, el creyente, permaneció con fidelidad, brillo y belleza hasta el final. No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, y aquí es la palabra, establecer es fundar. Estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Lo que Él quiere hacer en la iglesia. Lo que Él quiere hacer en la vida de los santos. Él quiere edificarnos en un lugar que cuando lleguen las tormentas, cuando soplen los vientos, cuando caiga la lluvia, vamos a permanecer hasta el final. Hermano, no soy profeta ni hijo de profeta para saber que de los que hoy estáis aquí presentes, en 5 o 10 años, varios ya no estaréis. Algunos estaréis en el mundo, estaréis perdidos, habréis perdido la fe, estaréis dándoos a todo tipo de vicios y cosas, estaréis viviendo para la casa, la familia, el dinero, hasta moriros. Pero también otros permaneceréis, estaréis arraigados, firmes, fuertes, sostenidos en la gracia de Dios y creciendo a cada vicisitud más y más. Con cada lluvia, con cada tormenta, creciendo y siendo cada vez más fuertes y más como Cristo. Y aunque os golpeen con violencia, y aunque los sufrimientos vengan de manera aguda, cada uno de ellos solamente va a servir para pulir más el oro y hacerlo más bello y más refinado. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que algunos de vosotros os vais a humillar bajo la poderosa mano de Dios, esperando a que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aprenderéis a echar vuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Seréis aptos
para resistir al diablo. Ser sobrios, velando, resistiendo al diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, pero estaréis firmes en la palabra de Dios y estaréis disfrutando de la comunión de los santos. Y experimentaréis por la gracia de Dios que aquel que es el Dios de toda gracia, en todo el camino, lo que va a estar haciendo con vuestras vidas es perfeccionándoos, afirmándoos, fortaleciéndoos y estableciéndoos. Y tengo una excelente noticia para ti. Esta no es mía, en verdad es de C.S. Lewis. ¿Sabes cómo Dios recompensa a aquel que vence una batalla? Dándole una peor. Es su manera, es su regalito. Y tiene sentido. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Qué haces después de ser hábil subiendo una pesa de 5 kilos? Coges una de 10. Así es como el Señor actúa en la vida de este lado de la eternidad. Y si me preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él te llame a su gloria. Pero es que en cada movimiento estarás preparado. Antes no estabas preparado para coger 5, ahora ya lo estabas, por eso coges 10. Ahora coges 10 y cuando estés preparado te pondrá 15. Y luego cogerás 20 y sin darte cuenta, cada vez, aunque sea más grande la pesa, también los músculos serán mucho más grandes. Y la gloria de Cristo se mostrará en tu vida cada vez más y más. Hermanos, que Dios haga de esta iglesia una iglesia que aprenda estos versículos. Oh, hermanos, por el bien vuestro y por el bien de vuestros pastores, aprende de eso. Versículo 11, y con esto termino. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Termina Pedro diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el fin último de todo lo que Dios hace en nuestras vidas es la gloria y la honra de su santo nombre y de su glorioso reino. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, queremos alabarte por tu palabra. Queremos agradecerte por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por los santos a los que tú has llamado para forjar en ellos el carácter de Cristo. Yo quiero pedirte por aquellos que tú has escogido antes del principio de los tiempos y que en este lugar están oyendo tu palabra. Aquellos que son tuyos, Señor. Yo quiero rogar, Padre, para que tú puedas forjar y formar en nosotros esta disposición de carácter y espíritu, de la cual hemos estado meditando en esta mañana. Señor, no podemos más que confesar y pedirte perdón una y otra vez por nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, perdónanos por muchas veces la rebelión de nuestro propio corazón. Perdónanos, Señor, por dar demasiado oído al diablo. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda meternos en esta senda y que podamos experimentar como iglesia, como tú eres aquel que nos perfecciona, aquel que nos afirma, aquel que nos fortalece y aquel que nos establece. Señor, quiero orar por aquellos que no te conocen en este lugar, aquellos que están lejos de ti, aquellos para los cuales no hay esperanza en el sufrimiento, porque su sufrimiento es una expresión de tu juicio y de tu ira, de tu santa y justa indignación. Llévales al arrepentimiento. Que en vez de huir de ti, puedan huir a ti. Que en vez de correr de aquel que golpea, puedan correr hacia aquel que golpea, para que en vez de recibir golpe, puedan recibir su abrazo. Señor, queremos alabarte, Padre. Alabarte por Jesús. Alabarte por los azotes que cayeron sobre el Hijo. Por la muerte del Hijo. Agradecerte por la sangre que fue derramada en la cruz, para que ahora, Señor, todo sufrimiento sea una manifestación de tu gracia y de tu amorosa disciplina sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Señor, yo quiero orar de manera muy especial por aquellos que están padeciendo, aquellos que de manera muy aguda están padeciendo en este tiempo. Para que también esta palabra, Señor, pueda ser de consuelo a sus corazones. Ellos puedan recordar y una vez más ver y meditar en ese Padre amoroso
que nos cuida, ese Padre amoroso que está haciendo una buena obra en nuestras vidas, Señor. Y que la gracia de Jesús, que el amor de Dios Padre y que la comunión del Espíritu pueda acompañar a su iglesia en esta mañana. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.